Llegué a mi casa y encontré todas mis cosas tiradas en el césped. Mi nuera apareció en la puerta y dijo con una sonrisa brillante: Hemos decidido hacer una limpieza a fondo. Todas esas cosas viejas ya no sirven para nada. La miré a los ojos y le respondí con una calma que ni yo misma sabía que tenía: Pues entonces yo también voy a limpiar lo que ya no me sirve. Saqué el móvil. Era hora de demostrar quién mandaba de verdad aquí. Nunca olvidaré ese instante exacto en que mi vida se partió en dos. Acababa de volver de Phoenix. Había enterrado a mi hermana pequeña, Grace, después de verla sufrir 6 meses con el cáncer. Todavía llevaba puesto el vestido negro del funeral, pegado a la piel por el sudor del viaje. Todavía olía a tierra húmeda y a flores marchitas. Todavía escuchaba los llantos de mis sobrinos despidiéndose de su madre. Volví destrozada. Volví con el alma rota. Volví necesitando un abrazo, una taza de té caliente, una palabra amable de mi hijo Robert. Pero lo que encontré fue silencio. Abrí la verja de mi casa. Bueno, de la casa. Esa casa de 2 plantas con jardín delantero que compré yo sola después de 40 años limpiando oficinas. Esa casa que pinté de amarillo pálido porque siempre soñé con un hogar alegre. Esa casa que le regalé a mi hijo hace 3 años cuando se casó con Daniele, porque una madre siempre quiere ver a sus hijos colocados. Y ahí estaban. Todas mis cosas arrojadas en el césped como si fueran basura. Mi ropa, mis zapatos, las fotos de mi difunto marido, el chal que me tejió mi abuela antes de morir, las libretas de mis hijos cuando eran bebés. Todo, absolutamente todo, amontonado junto a las bugambillas que yo misma había plantado. Me quedé paralizada. El bolso se me cayó de las manos. ¿Qué? Susurré, sintiendo que me faltaba el aire. Y entonces apareció ella. Daniele salió de mi casa con una sonrisa en la cara. Llevaba un vestido nuevo, de esos que cuestan $300 como mínimo. El pelo recién peinado, las uñas perfectas, el maquillaje impecable. Parecía que acababa de salir de la peluquería mientras yo acababa de enterrar a mi hermana. «Ay, mamá, qué bien que ya estás de vuelta», dijo con esa voz dulzona y falsa que siempre usaba conmigo. Hemos decidido hacer una limpieza profunda de la casa. ¿Sabes? Todas esas cosas antiguas ocupaban mucho espacio. Bueno, ya no sirven para nada. La miré fijamente. Me temblaban las manos. ¿Cosas antiguas? Repetí despacio. Daniele, esos son mis pertenencias. Ahí están los álbumes de fotos de mis hijos, mis documentos personales, la ropa de... Ay, sí, ya lo sé. Me interrumpió con un gesto de la mano, como quien espanta a una mosca. Pero necesitamos el espacio de tu habitación. La vamos a convertir en el cuarto del bebé. ¿Robert no te dijo que estoy embarazada de 3 meses? Sentí un puñetazo en el estómago. ¿Embarazada? Y me enteraba así, después de que tiraran mis cosas a la calle. Daniele, yo necesito hablar con Robert. Logré decir, con la voz quebrada. Está trabajando. Mamá, llega tarde, pero no te preocupes. Te hemos dejado un rinconcito. Ven, te lo enseño. Me agarró del brazo con esa familiaridad fingida que tanto me irritaba y me llevó hacia la parte trasera de la casa, al cuartito de las herramientas donde guardábamos sacos de cemento y trastos viejos. Abrió la puerta. Tachán, aquí puedes quedarte. Lo hemos limpiado un poquito. Pusimos una cama plegable. Es pequeño, pero basta. Eso sí, necesitamos que seas discreta. Sabes, con el bebé en camino no queremos estrés ni que nadie moleste. Miré aquel cuarto. No medirían más de 2 metros por 2. Olía a humedad. La única ventana daba a un callejón oscuro. La cama plegable tenía un colchón fino y manchado. Algo se rompió dentro de mí, pero algo más profundo se encendió. La miré a los ojos. Daniele seguía sonriendo, esperando que agachara la cabeza, que aceptara, que dijera gracias por dejarme un rincón en la casa que yo compré. En vez de eso, respiré hondo. ¿Sabes qué, Daniele? Dije con una calma que no sabía que tenía. Tienes razón. Es hora de hacer una limpieza profunda de todo lo que ya no me sirve. Su sonrisa vaciló un segundo. Saqué el móvil del bolsillo. Busqué un número que llevaba años guardado. El señor Méndez, mi abogado. ¿Qué haces?
Preguntó Daniele. La dulzura falsa había desaparecido de su voz. Limpier, contest. Exactamente lo que tú me sugeriste. Más que. Escuché los tonos, y mientras esperaba que contestaran, la miré fijamente a los ojos. Por primera vez en 3 años, no aparté la mirada, porque en ese momento entendí algo. Yo había dado esa casa por amor, pero jamás, jamás, había regalado mi dignidad. Y estaban a punto de descubrir quién mandaba aquí de verdad. Si quieres saber cómo una mujer que lo perdió todo recuperó su poder, quédate, porque esta historia acaba de empezar. Y lo que viene, nadie se lo espera. El señor Méndez contestó al tercer tono. Carol, ¿qué pasó? Su voz sonaba preocupada. Sabía que acababa de enterrar a mi hermana. Señor Méndez, necesito verlo mañana por la mañana. Es urgente, dije sin apartar los ojos de Daniele. Ella ya había perdido por completo aquella sonrisa falsa. Ahora me miraba entrecerrando los ojos, calculando. Peligrosa. ¿Estás bien? Preguntó el abogado. No, pero lo voy a estar, respondí y colgué. Daniele se cruzó de brazos. No sé qué te estás creyendo, mamá, pero te recuerdo que esta casa es de Robert y yo soy su mujer. Así que, si quieres seguir aquí, vas a tener que aceptar nuestras normas. Apreté los dientes. Quería gritarle que yo había comprado esa casa con el sudor de 40 años limpiando váteres ajenos, que cada ladrillo de esas paredes llevaba mi sacrificio, que Robert apenas tenía 25 años cuando se la regalé sin pedirle ni $1 a cambio. Pero no dije nada, porque en mis 67 años de vida había aprendido algo. Las palabras sin poder solo son ruido, y yo necesitaba recuperar mi poder primero. Vale, dije simplemente. Me quedo en el cuartito. Daniele parpadeó, sorprendida. Creo que esperaba pelea, drama, que me pusiera a llorar o a suplicar. Ah, perfecto. Me alegro de que lo entiendas, dijo, recuperando un poco la compostura. Y otra cosa, ya no cabe nada tuyo en la nevera, así que tendrás que comprarte tu propia comida y guardarla en tu cuarto. Tampoco podemos estar compartiendo cocina a todas horas. El médico dice que tengo que evitar estrés. Asentí despacio. Claro. Sin problema. Genial. Pues bienvenida a tu nuevo espacio, dijo, y entró en la casa contoneándose, como si acabara de ganar una batalla. Me quedé sola en aquel cuartucho. Cerré la puerta y solo entonces me permití llorar. Lloré por mi hermana Grace. Lloré por mi marido, muerto hacía 10 años. Lloré por la mujer que había sido. Fuerte, trabajadora, orgullosa. Lloré por mi hijo Robert, que un día me abrazaba y me decía, «Mamá, tú eres mi heroína». ¿Cuándo había cambiado todo? Me senté en esa cama plegable que olía a moho. Miré alrededor. Las paredes tenían manchas de humedad. La bombilla colgaba de un cable pelado. Ni siquiera había un clavo para colgar la ropa. Pero entonces recordé algo. Recordé a mi madre, que sacó adelante a 5 hijos sola después de que mi padre nos abandonara. Recordé cómo nos decía, «Hijas, una mujer no es fuerte por lo que tiene. Es fuerte por lo que es capaz de volver a construir cuando se lo quitan todo». Mis siglas lágrimas. Saqué el móvil y empecé a hacer fotos del cuartucho, de mis cosas tiradas en el césped, de todo, porque si la vida me había enseñado algo es que la verdad siempre necesita pruebas. Esa noche Robert llegó pasadas las 11. Oí su coche. Oí voces. Oí la risa aguda de Daniele. Esperé. Pensé que vendría a verme, que llamaría a la puerta del cuartito, que me preguntaría cómo estaba después del funeral de su tía. Pero no vino. A las 12 de la noche, cuando ya no pude más, salí del cuarto. Caminé descalza por el pasillo de mi casa, sintiendo el frío de las baldosas bajo los pies. Llamé suavemente a la puerta del dormitorio principal. «Robert». «Sir». Silencio. «Robert, hijo, necesito hablar contigo». La puerta se abrió apenas una rendija. Mi hijo asomó la cabeza. Estaba cansado, con ojeras, más delgado que la última vez que lo vi. «Mamá, es tarde», susurró. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?», repetí, sintiendo que se me rompía la voz. «Robert, han tirado todas mis cosas al césped».
Me han metido en el cuartito de las herramientas y ni siquiera me habías dicho que Danielle está embarazada. Bajó la mirada. Mamá, te lo iba a decir. Pero estabas en Phoenix con la tía Gracie. Acabo de enterrar a mi hermana, Robert. Acabo de despedirme de la única familia que me quedaba de mi generación. Y llego a casa y me tratan como basura. No es personal, mamá, dijo, frotándose los ojos. Solo necesitamos el espacio. Con el bebé en camino, las cosas tienen que cambiar. ¿Cambiar? Lo miré incrédula. Robert, yo compré esta casa. Te la regalé porque pensaba que querrías tenerme aquí, que seríamos una familia. Y lo somos, mamá. Pero Danielle está estresada. El embarazo está siendo difícil. El médico dice que no debemos alterarla. ¿Y yo? Pregunté, con un nudo en la garganta. Es que yo ya no importo. Robert suspiró. Claro que importas, mamá. Pero tienes que entenderlo. Danielle es mi familia ahora. Mi prioridad. Tú misma nos lo decías siempre. Cuando te casas, tu mujer va primero. Cada palabra era un cuchillo. No así, hijo, susurré. No así. Mamá, por favor. Estamos cansados. Mañana hablemos. Veo, intenta comprender. Y cerró la puerta. Me quedé en aquel pasillo temblando. Mi hijo, mi Robert, el niño al que le cambié pañales, al que enseñé a leer, al que abracé cada vez que lloraba. Ese hijo acababa de cerrarme la puerta en las narices. Volví al cuartucho como un fantasma, pero ya no lloré más. Algo dentro de mí había cambiado. La tristeza se estaba convirtiendo en otra cosa, en determinación, en una furia silenciosa, en la certeza absoluta de que esto no podía quedar así. Me senté en la cama plegable y abrí el cajón de la mesita. Ahí guardaba algo que nadie sabía que tenía, un cuaderno viejo donde llevaba anotados todos los gastos de la casa desde que se la entregué a Robert. Empecé a pasar las páginas y lo que vi me heló la sangre, pero también me dio la primera arma que necesitaba para luchar. Lo que descubrí esa noche lo cambió todo. Y lo peor es que ellos no tenían ni idea de lo que se les venía encima. El cuaderno temblaba entre mis manos. Eran las 2 de la madrugada. El cuartucho estaba en completo silencio. Solo se oía el goteo de un grifo que perdía agua en algún lugar de la casa. Pasaba las páginas despacio, sintiendo cómo me latía el corazón más rápido con cada línea que leía. Yo siempre había sido ordenada con el dinero. Tenía que serlo. Cuando creces pobre aprendes que cada dólar cuenta. Por eso, cuando le di la casa a Robert, le pedí algo muy sencillo. Hijo, solo quiero que me tengas al tanto de los gastos importantes, no para controlarte, sino porque esta casa es tu patrimonio y los patrimonios hay que cuidarlos. Él aceptó. El primer año Robert me enseñaba los recibos, me contaba las reparaciones. Éramos un equipo. Pero desde que se casó con Danielle todo cambió. Volví a mirar los números y sentí que la sangre se me subía a la cabeza. En los últimos 8 meses habían salido transferencias enormes de la cuenta familiar. Yo tenía acceso a los movimientos porque Robert me había dado una tarjeta de débito para emergencias, pero nunca la usaba. Solo revisaba de vez en cuando. Y ahora, viéndolo todo junto, la realidad me golpeó como un mazazo. Enero, $4.500. Reforma Salón febrero, $5.200. Muebles nuevos marzo, $3.800. Sin descripción abril, $6.100. Viaje a Miami mayo, $4.800. Compras varias junio, $5.400. Decoración julio, $7.300. Sin descripción, agosto, $7.900. Gastos bebé. Low, cementalment. Me costaba porque me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el lápiz. $45.000. Casi $50,000 en 8 meses. ¿De dónde había salido tanto dinero? Robert ganaba un buen sueldo de ingeniero, unos $3.500 al mes. Pero después de pagar luz, agua, comida y gasolina no sobraba tanto. Desde luego no para gastar más de $5.000 al mes en caprichos. Entonces recordé algo que me dejó helada.
Cuando le di la casa a Robert, también le dejé acceso a una cuenta de ahorros que yo había mantenido durante años. Era el dinero de mi liquidación cuando me jubilé, más algunos ahorros que había juntado, casi $60,000. Le dije, hijo, esto es para emergencias, para que nunca os falte de nada. Con manos temblorosas busqué entre mis papeles hasta dar con el último extracto de esa cuenta de ahorros. Lo abrí y se me vino el mundo abajo. Saldo actual, $8,954. De $60,000 quedaban poco más de $8,900. Sentí que la habitación me daba vueltas. Tuve que sentarme en el suelo, apoyada contra la pared húmeda, intentando respirar. Más de $50,000 desaparecidos en menos de un año. Y yo sin enterarme porque estaba cuidando a mi hermana enferma en Phoenix, porque confiaba en mi hijo, porque jamás pensé que me harían algo así. Pero el dinero no era lo peor. Lo peor era darme cuenta de que me habían utilizado. Me habían echado de mi propia casa. Me habían quitado mi espacio. Me habían humillado con el dinero que yo misma les había dado. Me levanté del suelo. Me temblaban las piernas, pero me acerqué a la ventana del cuartucho. Afuera, en el callejón oscuro, se veía la luz de la cocina de la vecina. La señora Lucy siempre se levantaba temprano para hacer galletas y venderlas antes del amanecer. Era una mujer mayor como yo, viuda como yo, una mujer que había trabajado toda la vida para sacar adelante a sus hijos. Y en ese momento necesitaba hablar con alguien. Me puse una bata encima del camisón y salí de la casa sin hacer ruido. Caminé los 20 metros que separaban mi casa de la suya. Llamé suavemente a la puerta de la cocina. ¿Quién es?, preguntó la voz de la señora Lucy. Soy yo, Lucy. Carol. La puerta se abrió al instante. La señora Lucy me miró preocupada. Sabía que acababa de volver del entierro. Cariño, ¿qué haces levantada a estas horas? Pasa, pasa. Entré en su cocina pequeña y calentita. Olía a masa recién hecha, a plancha caliente, a café recién colado. Olía a hogar, a lo que mi casa olía antes. ¿Café?, me ofreció, sirviéndome una taza sin esperar respuesta. Me senté a su vieja mesa de madera gastada y ya no pude más. Las lágrimas empezaron a caer. Lucy, susurré, necesito que me digas la verdad. ¿Has visto algo raro en mi casa estos últimos meses? Se sentó frente a mí, tomó mis manos entre las suyas, ásperas y curtidas por el trabajo. Cariño, no quería decirte nada porque estabas con tu hermana enferma. Pero sí, he visto cosas. ¿Qué cosas? La señora Lucy suspiró hondo. Tu nuera Danielle. Ella no trabaja, ¿verdad? No. Robert dice que no hace falta, que él gana suficiente. Pues, cariño, esa chica cambia de coche cada 2 semanas. No es siempre el mismo. He visto uno rojo, uno blanco, uno gris. Y las bolsas que saca del coche son de esas tiendas caras del centro comercial, de las que cuestan miles de dólares. Sentí un escalofrío. Y a Robert, veo a tu hijo salir muy temprano y volver muy tarde. Está agotado, cariño, muy cansado y delgado, como si no comiera bien. ¿Algo más? La señora Lucy dudó. Luego bajó la voz, como quien comparte un secreto doloroso. El otro día los vi vender tus muebles. Los antiguos, los del salón, los de madera tallada. Vinieron unos hombres con una furgoneta y se los llevaron. Tu nuera estaba allí, sonriendo, contando billetes. La taza de café se me cayó de las manos. Se hizo añicos contra el suelo. Esos muebles, esos malditos muebles eran la herencia de mi madre. Muebles de más de 70 años. Muebles que trajo mi abuela de Filadelfia cuando se mudó a la ciudad. Muebles que valían una fortuna, no por el dinero, sino por la historia. Y Daniele los había vendido como si fueran trastos. ¿Cuándo fue eso?, pregunté con la voz muerta. Hace 2 semanas, cariño, cuando tú estabas en Phoenix. Me quedé callada. La señora Lucy se levantó a barrer los trozos de la taza, pero yo apenas la oía. En mi cabeza las piezas del puzzle empezaban a encajar. El dinero desaparecido, los gastos desorbitados, los muebles vendidos, mi ropa tirada en el césped,
el cuartucho de las herramientas. Daniele no solo me estaba echando de la casa. Me estaba borrando. Borrando mi historia, mis recuerdos, mi existencia. Y mi hijo la estaba dejando hacer. Volví al cuartucho cuando ya empezaba a amanecer. Me senté en la cama plegable con los extractos bancarios y mi cuaderno en el regazo y tomé una decisión. Si ellos querían jugar así, yo también jugaría. Pero a mi manera. Porque había algo muy importante que ellos no sabían. No sabían que la casa seguía a mi nombre. Robert nunca hizo el papeleo oficial para cambiar la titularidad. Solo le había dado permiso verbal para usarla. No sabían que yo tenía documentos de absolutamente todo. Y no sabían que la mujer que estaba sentada en aquel cuartucho miserable ya no era la misma que había llegado ayer. Esa mujer estaba rota. Pero de las cenizas estaban haciendo algo nuevo. Algo más fuerte. Algo peligroso. Cuando el sol ya estaba alto, yo ya tenía un plan. Y os juro que ni en sus peores pesadillas podían imaginarse lo que les iba a hacer. A las 9 en punto de la mañana estaba llamando a la puerta de la oficina del señor Méndez. Me había lavado en el fregadero del patio porque Daniele había cerrado con llave el baño principal para que no gastara su agua caliente. Me había puesto mi mejor vestido negro, el mismo del entierro. Me había recogido el pelo con cuidado en un moño firme, porque había aprendido algo a lo largo de los años. Cuando vas a luchar por lo tuyo, tienes que ir digna. El señor Méndez me recibió con un abrazo largo y apretado. Carol, querida, cuánto lo siento por tu hermana. Gracia era una gran mujer. Gracias, señor Méndez, dije, notando el nudo en la garganta. Pero no he venido a hablar de eso. He venido por otra cosa. Nos sentamos en su despacho lleno de libros y títulos. Me sirvió un vaso de agua y esperó pacientemente a que empezara. Saqué mi cuaderno, los extractos bancarios, las fotos de mis cosas en el césped, todo. Y se lo conté absolutamente todo. Mientras hablaba, vi cómo la cara del señor Méndez pasaba de la preocupación a la sorpresa y de la sorpresa a la indignación. Cuando terminé, se recostó en la silla, se frotó la barbilla y dijo: Carol, esto es grave. Muy grave. Lo sé. ¿Tu hijo sabe que todavía tienes acceso a esos movimientos bancarios? Me dio la tarjeta hace años, pero creo que se le olvidó. Nunca la usé. El abogado asintió despacio, pensando. Bien, vamos paso a paso. Primero, la casa. ¿Tienes la escritura? Sí, aquí está. Saqué el documento del bolso. Lo había guardado como si fuera oro. Lo revisó con cuidado, pasando cada página con esa atención profesional que tienen los buenos abogados. Y entonces sonrió. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de un estratega que acaba de encontrar la jugada maestra. Carol, ¿tú sabes lo que tenemos aquí? ¿Qué? La escritura sigue al 100% a tu nombre. Robert nunca hizo el cambio oficial de titularidad ante notario. Sentí que el corazón me dio un vuelco. Pero sí se la regalé. Sí, pero legalmente un regalo de bien inmueble requiere acta formal ante notario. Tú le diste permiso para vivir ahí. Le diste lo que en derecho llamamos un precario. Básicamente, le prestaste la casa, pero la casa sigue siendo tuya. Por primera vez en días sentí algo parecido a la esperanza. Entonces eso significa que... Significa que puedes revocar ese permiso cuando quieras. Es tu propiedad. Ellos son, hablando en términos legales, ocupantes sin título, sin derecho a posesión permanente. Me quedé callada, procesando. ¿Y el dinero? Pregunté. Los más de $45,000 que han desaparecido. El abogado revisó los extractos con gesto serio. Aquí hay algo muy interesante. Mira estas transferencias. Muchas se hicieron con firma electrónica. ¿Tú autorizaste alguna de esas operaciones? No, nunca. Y Robert tiene acceso total a la cuenta. Sí, porque se la di cuando le presté la casa. Quería que tuviera un respaldo económico. ¿Pero firmaste algún documento que lo hiciera cotitular de la cuenta? Pensé con cuidado. No, solo tiene una tarjeta vinculada, pero la cuenta está a mi nombre. El señor Méndez juntó las manos sobre la mesa. Carol, esto es delicado. Si Robert realizó esas transferencias sin tu autorización expresa, podría considerarse apropiación indebida. Técnicamente,
Sería un fraude familiar. La palabra me cayó como una losa. Fraude. Mi propio hijo. No quiero meterlo en la cárcel. Señor Méndez, dije rápido. Solo quiero que las cosas sean justas. Y lo van a hacer. Pero primero tienes que recuperar tu poder de negociación, y para eso tenemos que hacer algunos movimientos. Sacó una libreta y empezó a escribir. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, hoy mismo cambiamos todas las contraseñas de tus cuentas bancarias. Solo tú tendrás acceso. Asentí. Segundo, vamos a hacer un inventario oficial de todo lo que había en esa casa cuando se la prestaste a Robert, incluyendo los muebles antiguos que vendieron. Vas a denunciar formalmente la venta no autorizada de tus bienes. ¿Puedo hacerlo? Claro que puedes. Porque nunca quitaste tu nombre de la escritura. Legalmente, todo lo que había dentro de esa casa seguía siendo tuyo. Sentí que la fuerza volvía a mi cuerpo. Tercero, vamos a notificar formalmente a Robert que debe desalojar la vivienda en un plazo de 30 días. En su defecto, firmar un contrato de arrendamiento formal con renta mensual y cláusulas muy claras. ¿Renta? Pregunté sorprendida. ¿A mi propio hijo? El abogado me miró con esos ojos sabios que habían visto 1000 casos como el mío. Carol, tu hijo te echó de tu casa, te metió en un cuartucho de herramientas, gastó tu dinero sin pedir permiso y vendió los muebles de tu madre. ¿De verdad crees que mereces seguir viviendo ahí gratis? Tenía razón. Toda la razón del mundo. ¿Y si se niega? Entonces iniciamos el desahucio. Y créeme, con las pruebas que tienes, cualquier juez te dará la razón en menos de 3 meses. Miré por la ventana del despacho. Afuera, Chicago seguía su ritmo normal. Tráfico, gente yendo al trabajo, vendedores ambulantes, vida cotidiana. Y yo allí, a punto de cambiar el rumbo de mi vida para siempre. ¿Algo más? Dijo el abogado, sacándome de mis pensamientos. ¿Tienes otros bienes, propiedades, cuentas? Pensé con cuidado. Sí, tengo un apartamento pequeño en el barrio de las antiguas fábricas. Era de mi marido. Llevamos años alquilándolo. ¿Cuánto cobras de alquiler? $1.800 al mes. ¿Y ese dinero a dónde va? A una cuenta distinta que abrí hace años para los gastos de mantenimiento del piso. Robert no sabe que existe esa cuenta. El señor Méndez sonrió de oreja a oreja. Perfecto. Eso significa que tienes ingresos propios. Cambia absolutamente todo. Significa que puedes vivir de forma independiente si decides no volver a esa casa. La idea me cayó como un rayo. Vivir sola a los 67 años después de toda una vida cuidando de los demás. Señor Méndez, no sé si podré. Carol, me interrumpió con voz firme pero amable. ¿Qué quieres tú? ¿De verdad? En el fondo del corazón. ¿Qué quieres? Me quedé en silencio. ¿Qué quería yo? Quería que mi hijo me pidiera perdón. Quería que me tratara con el respeto que merezco. Quería recuperar mi casa, mi espacio, mi dignidad. Pero sobre todo quería que entendieran que yo no era una carga, que no era un mueble viejo al que se tira, que no era un estorbo del que deshacerse. Yo era Carol Rodríguez, viuda de Salazar, mujer que trabajó 40 años sin parar, madre que sacó adelante a 3 hijos sola después de quedarse viuda. Una mujer que merecía respeto. Quiero justicia, dije al fin. Quiero que aprendan que no se trata así a las personas, y menos a su propia madre. El señor Méndez asintió. Pues se la vamos a dar. Pero, Carol, tienes que estar preparada. Esto va a doler. Habrá lágrimas, gritos, súplicas. Robert intentará hacerte sentir culpable. Daniele inventará historias. Dirán que eres mala madre, que eres egoísta, que estás loca. Ya me lo dicen todo eso. Susurré. Pues ahora va a ser peor. Porque ahora te estás defendiendo. Y cuando te defiendes, la gente muestra su verdadera cara. Respire hondo. Estoy preparada. ¿Segura? Pensé en los muebles de mi madre vendidos como trastos. Pensé en el dinero desaparecido. Pensé en el cuartucho húmedo y oscuro. Pensé en la puerta que me cerraron en la cara. Sí, dije con voz firme. ¿Segura? Pues empezamos. Salí del despacho del señor Méndez 3 horas después. En el bolso llevaba documentos nuevos, contraseñas cambiadas,
Un plan de acción detallado y algo mucho más importante: esperanza. Caminé por el centro con paso firme. Me compré un café y un bollo en una panadería. Me senté en un banco del parque y comí tranquila, mirando pasar a la gente. Y por primera vez en semanas, sonreí, porque ellos creían que me habían vencido. Creían que me habían roto. Creían que iba a agachar la cabeza y aceptar mi destino de vieja invisible. Pero se equivocaban. Mucho. Yo no era una mujer derrotada. Yo era una mujer preparándose para la guerra. Y ellos no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Robert y Daniele estaban a punto de llevarse la sorpresa de sus vidas. Y yo iba a estar ahí para verlo todo. Llegué a la casa sobre las 6 de la tarde. Llevaba 3 bolsas de la compra. Había comprado lo necesario para cocinar en el cuartucho, una plancha eléctrica pequeña, platos desechables, una olla, alimentos básicos. Si querían que viviera como inquilina, lo haría, pero con dignidad. Al entrar oí voces en el salón. Muchas voces. Miré con cuidado. Daniele estaba allí, vestida como para la portada de una revista. Un vestido rosa palo que valdría miles de dólares. A su lado, sus padres. El señor Armstrong, un hombre corpulento con bigote y aire de importancia, y la señora Beatrice, flaca y elegante, que siempre me miraba como si yo fuera algo pegado a la suela de su zapato. Robert también estaba, con camisa y pantalón de vestir, incómodo, tirando del cuello como si le ahogara. «¡Mamá!», exclamó Daniele al verme, con esa voz cantarina y falsa. «¡Qué bien que llegaste! He preparado una cena familiar». Mis padres querían conocer mejor nuestra situación. Nuestra situación. Como si fuera un problema que había que resolver. «Buenas noches», saludé seca, intentando pasar hacia el cuartucho. «Ay, no, no, no». Daniele se acercó y me agarró del brazo con fuerza. «Ya lo tengo todo preparado. Sería de mala educación que no te sentaras con nosotros. Además, tenemos que hablar de algunas cositas importantes». No me quedó otra. Me senté a la mesa del comedor. Mi mesa, la que compré en un rastro hace 15 años. Daniele sirvió la cena con sonrisa perfecta. Pollo al chipotle, arroz rojo, ensalada. Todo tenía una pinta deliciosa. Todo olía a hogar. Pero el ambiente estaba tan tenso que se podía cortar con cuchillo. «Señorita Carol», empezó el señor Armstrong, limpiándose la boca con la servilleta. «Mi hija me ha contado que ha habido algunos malentendidos últimamente». «¿Malentendidos?», repetí, midiendo cada palabra. «Sí». «Bueno», intervino la señora Beatrice con esa voz afilada, «Daniele dice que usted se siente desplazada. Pero tiene que comprender, señorita Carol, que los jóvenes necesitamos nuestro espacio, sobre todo ahora con el bebé en camino». Apreté los cubiertos con fuerza. «Comprendo perfectamente la necesidad de espacio», dije con calma. «Lo que no entiendo es por qué tiraron mis pertenencias al césped sin preguntarme siquiera». «Ay, mamá, por favor, dejemos ya ese tema». Daniele hizo un gesto teatral con la mano. «Fue un simple malentendido de comunicación. Ya me disculpé». «Mentira. Nunca se había disculpado». «Y respecto a la habitación», continuó el señor Armstrong, «yo creo que ha sido muy generoso por parte de Robert y Daniele darte un espacio. Hay mucha gente de tu edad que ni siquiera tiene eso». «Gente de tu edad». Como si yo fuera una carga, un estorbo, una mendiga agradecida por las migajas. Robert no decía nada. Solo comía en silencio, con la mirada clavada en el plato. «Además», añadió la señora Beatrice, «a tu edad tendrías que estar pensando, bueno, en facilitar las cosas a todo el mundo. Hay residencias de mayores muy bonitas, con enfermeras, actividades, gente de tu edad. ¿No sería mucho más cómodo para ti?». Ahí estaba, el verdadero motivo de la cena. Querían convencerme de que me fuera a una residencia. «Myra Robert». Mi hijo ni siquiera levantó la vista. «Robert», dije con voz firme, «¿tú qué opinas de todo esto?». Por fin alzó la mirada. Tenía los ojos cansados, vacíos. «Mamá, yo solo quiero que todos estemos bien. Que haya paz». «Paz», repetí.
¿Me estás pidiendo paz mientras planeáis mandarme a una residencia de ancianos? No es una residencia de ancianos, mamá, intervino Daniele rápidamente. Son comunidades de retiro de lujo, con jardines, con... No me interesa, la corté. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. El señor Armstrong carraspeó incómodo. Señorita Carol, entiendo que esto le resulte difícil, pero tiene que ser realista. Robert y Daniele están formando su familia. Y usted, bueno, usted ya cumplió su ciclo. Criar a sus hijos. Ahora les toca a ellos vivir sus vidas. Cada palabra era una bofetada, pero lo peor estaba por llegar. Y respecto al tema económico, continuó la señora Beatrice con tono de quien habla de negocios, Daniele mencionó que había ciertas confusiones con las cuentas bancarias. Ahí estaba, el auténtico motivo de la cena. Se habían dado cuenta de que ya no podían sacar dinero. No hubo ninguna confusión, dije con voz clara. Simplemente cambié las contraseñas de mis cuentas, como debía haber hecho desde el principio. Daniele dejó caer los cubiertos con un estruendo teatral. V.S. Robert, te dije que tu madre estaba actuando raro. ¿Por qué has hecho eso, mamá? Ese dinero es de la familia. Ese dinero es mío, dije, sintiendo como me hervía la sangre. Dinero que ahorré durante 40 años. Dinero que vosotros gastasteis sin mi permiso. $45,000 en 8 meses. ¿En qué os los gastasteis, Daniel? El rostro de Daniele pasó del blanco al rojo y al morado. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo yo? Me puse de pie. A pedir cuentas de mi propio dinero, a preguntar por qué vendisteis los muebles de mi madre sin mi autorización, a cuestionar por qué me tratasteis como basura cuando llegué del entierro de mi hermana. Mamá, por favor. Robert también se levantó, con las manos abiertas. No hagas esto. No delante de ellos. ¿No delante de ellos? Lo miré incrédula. Robert, ¿han venido aquí a convencerme de que me vaya a una residencia y tú te preocupas por las apariencias? El señor Armstrong golpeó la mesa con el puño. Señora, está siendo muy grosera. Hemos venido en familia a buscar una solución civilizada. ¿Civilizada? Solté una risa amarga. ¿Tirar mis cosas al césped es civilizado? ¿Vender mis pertenencias de mi madre es civilizado? ¿Quitarme $50,000 sin pedir permiso es civilizado? Ese dinero era para la casa. Gritó Daniele, sin rastro ya de dulzura. Para mejorar la casa, para que valiera más. Esta casa ya vale mucho, dije, pronunciando cada palabra con calma. Y sigue siendo mía. El silencio fue absoluto. Daniel parpadeó confundida. ¿Qué? Ya me has oído. Esta casa está a mi nombre. Nunca hicimos el cambio oficial de escritura. Robert vive aquí por mi permiso. Un permiso que puedo revocar cuando quiera. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Daniele. Como el señor Armstrong y la señora Beatrice se miraban en pánico. Cómo Robert se dejó caer en la silla con la cabeza entre las manos. No, no puede ser, susurró Daniele. Robert me dijo que la casa era suya. Me lo prometió antes de casarnos. Pues te mintió, dije fríamente. O simplemente nunca hizo el papeleo. El caso es que esta casa es legalmente mía. Cada ladrillo, cada ventana, cada centímetro. Daniele se giró hacia Robert como un animal salvaje. Dime que no es verdad. Robert, dime que esta vieja loca está mintiendo. Robert levantó lentamente la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Es verdad? Susurró. Nunca terminé el papeleo. Pensé que no urgía. ¿Qué, mamá, nunca? ¿Que yo nunca qué? Gritó Daniele. ¿Que nunca me enteraría? ¿Que nunca la reclamaría? Me dijiste que esta casa era tuya. Me casé contigo porque dijiste que tenías patrimonio. Y ahí estaba, la verdad desnuda y cruda. Daniele no se había casado con mi hijo por amor. Se había casado por la casa. Por mi casa. La señora Beatrice se levantó indignada. Esto es inaceptable. Armstrong, nos vamos. No pienso quedarme aquí escuchando estas acusaciones. No son acusaciones, dije con calma. Son hechos. Y tengo documentos que lo prueban todo. El señor Armstrong me señaló con el dedo.
Es usted una mala madre. Una madre de verdad. No le haría esto a su hijo. Esas palabras dolieron. Dolieron más de lo que podía admitir. Pero ya no iba a permitir que me dolieran más. Una madre de verdad enseña a sus hijos a respetar, a valorar, a ser honrados. Yo hice todo eso. Si Robert no lo aprendió, no es culpa mía. Es suya. Me di la vuelta y caminé hacia el cuartucho. Detrás de mí se desató el caos. Daniele llorando histérica, la señora Beatrice gritando insultos, el señor Armstrong exigiendo explicaciones, Robert intentando calmar a todos. Cerré la puerta y me apoyé en ella, temblando. Había sido el enfrentamiento más duro de mi vida, pero también el más necesario. Y solo era el principio. Esa noche, sobre las 11, empezaron a golpear con violencia la puerta del cuartucho. «Mamá, abre. Tenemos que hablar». Era Robert. No abrí. «Mamá, por favor». Danielle está muy alterada. El médico dijo que no puede estresarse por el bebé. Seguí sin abrir. «¿Qué quieres que haga? ¿Que te pida perdón de rodillas? ¿Que llore? Dime qué quieres si lo hago. Pero, por favor, no nos quites la casa». Abrí la puerta de golpe. Robert estaba hecho un desastre. El pelo revuelto, los ojos rojos, la camisa arrugada. Y por primera vez no sentí pena. Sentí decepción. «Robert», dije con voz tranquila, «te voy a decir una cosa y quiero que escuches bien. Yo nunca quise quitarte nada. Te di esta casa por amor. Te di mi dinero por generosidad. Te di mi espacio por familia. Lo sé, mamá. Lo sé. Y tú me tratasteis como basura. Me humillasteis. Me robasteis. Me mentisteis. Y cuando volví rota del entierro de mi hermana, me echasteis a la calle. Fue un error de Daniele. Yo no sabía. ¿Tú sabías? Alcé la voz. Sabías y no hiciste nada. Me cerraste la puerta en la cara. Me dijiste que ella era tu prioridad. Me pediste que lo entendiera. Es mi mujer, mamá. Tengo que apoyarla. ¿Y yo qué soy? ¿Basura? ¿Una carga de la que deshacerse? Robert cayó de rodillas delante de mí. «Perdóname», sollozó. «Perdóname, mamá. He sido un cobarde. He sido un mal hijo. Pero te lo suplico, no nos dejes en la calle». Lo miré allí, de rodillas, llorando, y algo se rompió dentro de mí. Pero no de dolor, de claridad. Este ya no era mi niño pequeño. Era un hombre que había elegido. Y tenía que vivir con las consecuencias de sus elecciones. «No voy a dejaros en la calle», dije al fin. «Pero las cosas van a cambiar radicalmente. Mañana vienes conmigo a la oficina del señor Méndez y vamos a firmar un contrato con reglas muy claras. Lo que tú digas, mamá. Lo que tú digas. Y Daniele va a devolver hasta el último dólar que gastó de mi dinero. O lo paga ella, o lo pagas tú, pero se paga». Robert asintió desesperado. «Sí, sí, lo que sea. Ahora vete. Estoy cansada». Se levantó despacio. Antes de irse me miró con ojos de cachorro apaleado. «¿Me odias, mamá?» La pregunta me pilló desprevenida. «No, Robert», dije con tristeza. «No te odio, pero tampoco te reconozco. El hijo que yo crié nunca me habría hecho esto». Cerré la puerta y, por primera vez en días, dormí profundamente, porque sabía que había ganado la primera batalla. Pero la guerra acababa de empezar. A la mañana siguiente, Robert y yo fuimos al despacho del abogado. Y lo que pasó allí lo cambió todo para siempre. Robert llegó puntual a la oficina del señor Méndez. Pero no vino solo. Daniele venía con él, agarrada a su brazo como una garrapata. Llevaba gafas oscuras que le tapaban media cara y un pañuelo en la mano, lista para el drama. Cuando nos vieron en la sala de espera, Daniele se quedó clavada. «Ha venido ella», susurró a Robert, aunque lo bastante alto para que yo oyera. «Es el despacho de su abogado. Daniele», respondió Robert con voz agotada. El señor Méndez nos recibió en su despacho. Su rostro era professional, serious, impenetrable. «Buenos días, señora Carol, señor Robert, señora Danielle. Por favor, tomen asiento. Nos sentemos». Daniele no paraba de mirar a todos lados con desconfianza,
como un animal acorralado buscando la salida. Bien, empezó el abogado. Los he citado aquí porque hay asuntos legales que debemos resolver de forma oficial. En primer lugar, vamos a aclarar la situación de la propiedad. Puso una copia de la escritura de la casa encima del escritorio. Como pueden ver aquí, la vivienda situada en el número 247 de la calle Jacaranda está registrada al 100% a nombre de la señora Carol Rodríguez, viuda de Salazar. No figura ningún otro titular. Daniele se quitó las gafas de un tirón. Eso es imposible. Robert me dijo que. Lo que Robert le dijera carece de importancia. La cortó el abogado con tono seco. Los hechos legales son estos. La señora Carol es la única propietaria. Ustedes residen allí por un permiso verbal que, en términos jurídicos, se denomina precario. Pero yo soy su nuera. La casa también es mía, insistió Daniele, alzando cada vez más la voz. No, mamá, no lo es, dije con calma. Ni un centímetro de esa propiedad está a tu nombre. Vi cómo Daniele palidecía y apretaba el pañuelo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Es verdad?, preguntó Robert con voz temblorosa. Mi hijo bajó la cabeza. Sí. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Pensé que haríamos el papeleo después de la boda. Pero con el trabajo, me da igual tus excusas, gritó Daniele, poniéndose de pie de un salto. Tú me dijiste que tenías una casa. Me lo prometiste. Daniele, cálmate. Por favor, piensa en el bebé, suplicó Robert. ¿El bebé?, se burló ella. Claro, el bebé que va a nacer en una casa que ni siquiera es tuya. El señor Méndez dio un golpecito suave en la mesa. Señora, por favor, siéntese. Todavía quedan temas por tratar. Daniele se dejó caer de nuevo en la silla, respirando con dificultad. Segundo asunto, continuó el abogado, los reintegros no autorizados de las cuentas bancarias de la señora Carol. Puso encima de la mesa los extractos que yo le había entregado. En los últimos 8 meses se han extraído un total de $45,300. La señora Carol nunca autorizó esas operaciones. Yo no cogí ese dinero. Se defendió Robert de inmediato. Yo solo. Las transferencias se hicieron con la tarjeta que está a su nombre, dijo el abogado. Eso le convierte en responsable legal. Pero fue Daniele quien usó la tarjeta. Yo se la presté porque dijo que necesitaba. ¿Qué? Daniele lo miró con los ojos desorbitados. ¿Ahora me echas la culpa a mí? Tú fuiste la que compró los muebles nuevos, la que organizó el viaje a Miami, la que se gastó $6,000 en ropa. Porque tú me dijiste que teníamos dinero, que tu madre nos lo había dado todo. Dije que nos lo había prestado, no que nos lo había regalado. Verlos pelearse así debería haberme dado satisfacción, pero solo me provocó tristeza. Basta, dije con voz firme. Los dos se callaron al instante. Me da igual quién gastara el dinero. Los dos sois responsables y ese dinero se va a devolver. Todo, hasta el último centavo. Mamá, no tenemos $45,000, dijo Robert desesperado. Mi sueldo apenas llega para. Entonces lo pagaréis en cómodos plazos con intereses. El abogado redactará el plan de pagos. ¿Intereses? Daniele soltó una risa histérica. ¿Vas a cobrarle intereses a tu propio hijo? Voy a cobrarle intereses a quien me robó el dinero. Sí, no es robo, es dinero familiar. Era el dinero de mi jubilación, dije, sintiendo que se me quebraba la voz. Dinero que gané limpiando váteres y oficinas durante 40 años. Dinero que iba a usar para mis gastos médicos cuando fuera mayor. Y vosotros os lo gastasteis en viajes y ropa. Daniele abrió la boca para responder, pero no le salió ni una palabra. Queda un último asunto, continuó el señor Méndez. Los muebles antiguos que fueron vendidos sin autorización. Según la señora Carol, eran piezas de más de 70 años, herencia familiar. ¿Por cuánto los vendieron? Silencio absoluto. ¿Por cuánto? Repetí. Robert Trago, saliva. $1,500. Sentí que el mundo se paraba. $1,500, susurré. Vendisteis los muebles de mi madre. Piezas de caoba talladas a mano. Muebles que valían más de $10,000 por $1,500.
El comprador dijo que estaban muy viejos, que necesitaban restauración, murmuró Robert. ¿Por qué eran antigüedades? Exploté, levantándome de la silla. Por eso valían tanto. Esos muebles eran la última herencia que me quedaba de mi madre. Mamá, ¿qué más da ya? Dijo Daniele con fastidio. Eran unos muebles viejos. Algo se rompió dentro de mí, pero no de tristeza, de pura furia. Mi acerca Danielle despacio. Ella se encogió en la silla, asustada. ¿Unos muebles viejos? Dije en un tono peligrosamente bajo. ¿Unos muebles viejos? Mi abuela trajo esos muebles desde Filadelfia en un camión de mudanzas en 1952. Mi madre los limpiaba con cera todos los domingos después de misa. Yo le enseñé a Robert a leer en esa mesa. Allí cenamos en familia durante 30 años. Yo no lo sabía, balbuceó Daniele. No lo sabías porque nunca preguntaste. Porque para ti todo lo que no sea nuevo y caro no vale nada. Igual que yo. Una vieja inútil. Un estorbo del que deshacerse. No es verdad. Sí lo es. Saqué el móvil y les enseñé las fotos que hice el día que llegué del entierro. Mira esto. Mira bien. Mis cosas tiradas en el césped. Mis fotos, mi ropa, los recuerdos de mi marido muerto, todo arrojado como basura. Daniele miró las fotos y se puso blanca. Pensé que eran cosas que ya no usabas. Y por eso las tirasteis sin preguntarme, sin esperar a que yo volviera del entierro de mi hermana. Necesitábamos espacio para el bebé. Teníais toda la casa. Grité. Una casa de 2 plantas con 4 dormitorios. ¿Por qué necesitabais mi habitación? ¿Por qué necesitabais humillarme? Daniele se tapó la cara con las manos y empezó a llorar. Pero ya no me conmovía. Había visto demasiado. Había sufrido demasiado. Señor Méndez, dije, volviéndome hacia él. Quiero que salgan de mi casa. Quiero iniciar el desahucio. No, gritó Robert, levantándose de un salto. Mamá, por favor, no podemos irnos. No tenemos a dónde ir. Daniele está embarazada. De bestias pensarlo antes de tratarme como mi travestías. Señora Carol, intervino el abogado, legalmente puedo iniciar el desahucio hoy mismo. Tienen que abandonar la vivienda en 30 días. Nos dejáis en la calle. Soloso Danielle. Con un bebé en camino. ¿Qué clase de abuela eres? Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Qué clase de abuela era? Una a la que lo habían quitado todo. Una a la que habían traicionado. Una que estaba cansada de que la pisotearan. Pero entonces miré a Daniele. La miré de verdad y vi miedo genuino en sus ojos. Vi a una mujer joven y estúpida que había cometido errores terribles, pero que estaba embarazada, que iba a traer a mi nieto al mundo. Suspiré profundamente. No voy a dejaros en la calle, dije al fin. Pero esto es lo que va a pasar. Vais a firmar un contrato de alquiler formal. Vais a pagarme $1.200 al mes de renta. Vais a devolverme los $45.000 en cuotas de $1.000 mensuales durante 4 años. Y si falláis un solo mes, os echo sin miramientos. 1.200 de alquiler, más 1.000 de deuda. Exclamó Robert. Esos son 2.200 al mes. No nos llega. Pues Daniele tendrá que ponerse a trabajar como hace todo el mundo. Estoy embarazada. Yo trabajé hasta el 8º mes con Robert limpiando suelos de rodillas, así que no me vengas con excusas. Danielle me miró con odio puro. Te vas a arrepentir de esto, siseo. Cuando nazca tu nieto no lo vas a conocer. No te dejaremos acercarte. Morirás sola y amargada. Sus palabras dolieron, pero ya no iban a controlarme más. Si esa es la cruz que me toca llevar, la llevaré, respondí. Pero nunca más volveré a ser esclava en mi propia casa. El señor Méndez redactó los documentos allí mismo. Robert los firmó con manos temblorosas. Daniele se negó al principio, pero Robert la obligó. Cuando salimos del despacho, se fueron en su coche sin decirme ni una palabra. Yo me quedé en la acera respirando el aire fresco de la mañana. Había ganado, pero no me sentía victoriosa. Me sentía vacía, rota, porque había recuperado mi casa, pero había perdido a mi hijo.
y no sabía si algún día podría perdonarme por ello. Pero la historia no termina ahí, porque 3 días después ocurrió algo que volvió a cambiarlo todo. Y esta vez fue peor de lo que jamás imaginé. 3 días después de firmar el contrato, me desperté en el cuartucho con un dolor en el pecho que no era normal. No era tristeza. Era algo físico, real, aterrador. Una presión que me apretaba como si alguien estuviera estrujándome el corazón con las manos. Intenté levantarme de la cama, pero las piernas no me respondían. No me entraba aire en los pulmones. La habitación empezó a dar vueltas. ¿Ayuda? Susurré, pero apenas salió voz. Intenté golpear la pared para que alguien me oyera. Una vez, dos. A la tercera, el brazo me cayó inerte. Todo se volvió negro. Despert en una cama de hospital. Las luces fluorescentes me hacían daño en los ojos. A mi lado sonaba un pitido constante de una máquina. Sentía una aguja en el brazo conectada a una bolsa de suero. «Ha despertado», oí la voz de una mujer. Una enfermera se acercó a tomarme la tensión y el pulso. «¿Cómo se encuentra, señora Carol?» «¿Qué? ¿Qué ha pasado?» Logré decir con la voz ronca. «Ha sufrido un infarto leve. Su vecina la encontró inconsciente y llamó a la ambulancia. Ha tenido mucha suerte de seguir viva. La señora Lucy, mi ángel de la guarda. ¿Cuánto tiempo?» «Lleva aquí 8 horas. Ya hemos avisado a su familia. 2 de sus hijos están fuera. Llegaron hace 1 hora desde Denver y desde Austin». «¿2 hijos? ¿Robert?» pregunté. La enfermera dudó un instante. «A su hijo Robert se le avisó hace 7 horas. No ha venido». Esas palabras dolieron más que el infarto. Mi hijo, el que vivía a 20 minutos del hospital, no había venido. Pero mis otros hijos, Marianne y George, que vivían a cientos de kilómetros, lo habían dejado todo para estar aquí. «Quiero verlos», dije. «Claro, solo un momento. El médico dice que debe evitar emociones fuertes». La enfermera salió. Segundos después, entraron como 2 huracanes. Marianne, mi hija del medio, 38 años, abogada, siempre tan seria y organizada. Ahora tenía los ojos rojos e hinchados de llorar. George, mi pequeño, 35 años, ingeniero como Robert, pero con un corazón completamente distinto. Llevaba el pelo revuelto y la camisa mal abotonada, como si se hubiera vestido corriendo. «Mamá». Marianne corrió hacia mí y me abrazó con cuidado, como si fuera de cristal. «Gracias a Dios. Pensábamos que te perdíamos». George tomó mi mano libre y la apretó fuerte. «¿Qué pasó, mamá?» «La señora Lucy nos llamó llorando. Dijo que te encontró desmayada en el suelo. ¿Por qué no nos dijiste que estabas mal?» «No quería preocuparos», susurré. «¿Preocuparnos?» Marianne se secó las lágrimas con rabia. «Casi te mueres, mamá. El médico dice que fue un milagro que la señora Lucy te encontrara cuando lo hizo». 10 minutos más. No terminó la frase. «No hacía falta». «Pero no entendemos», dijo George, sentándose al borde de la cama. «El médico dice que esto lo provocó un estrés extremo y prolongado». «¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto estrés?» Los miré a los dos, a mis hijos, tan distintos de Robert en tantos sentidos, y se lo conté todo. Les conté la llegada del entierro, mis cosas tiradas en el césped, el cuartucho de las herramientas, a Daniele, el dinero desaparecido, los muebles vendidos, todo. Mientras hablaba, vi cómo sus caras pasaban de la preocupación a la incredulidad, de la incredulidad al horror, del horror a la furia absoluta. «¿Qué?», gritó Marianne, levantándose de un salto. «¿Robert hizo qué?» «Lo mato». George también se puso de pie. «Voy ahora mismo y...» «George, no». Lo detuve con la poca fuerza que tenía. «Ya está solucionado. Hemos firmado un contrato con el señor Méndez». «¿El señor Méndez sabe todo esto?», preguntó Marianne. «Sí, él me está ayudando». Marianne sacó el móvil inmediatamente. «Llamo a Robert ahora mismo». «Espera». Intenté detenerla, pero ya estaba marcando. «Esperamos». 1, 2, 3 tonos. Buzón de voz. Marianne volvió a llamar. Buzón otra vez. «Está rechazando mis llamadas», dijo con voz peligrosa.
Ese maldito cobarde está rechazando mis llamadas. George lo intentó también. Mismo resultado. Mamá, dijo Marianne, guardando el móvil con movimientos bruscos. Cuando salgas de aquí te vienes conmigo a Denver. No puedo. Sí puedes. Y lo harás. No voy a permitir que sigas viviendo en esas condiciones. Ya no vivo en el cuartucho. He alquilado un apartamento pequeño con el dinero del alquiler del edificio del barrio de las fábricas. ¿Qué edificio? Preguntó George, confundido. Uno que heredé de vuestro padre. Llevamos años alquilándolo. No lo sabíais porque siempre guardé ese dinero para emergencias. Mis hijos se miraron. Mamá, dijo George despacio, ¿cuántos secretos más tienes? No son secretos. Son precauciones. Cuando eres viuda aprendes a cuidarte sola. Marianne volvió a sentarse junto a mí y tomó mi mano entre las suyas. Mamá, escúchame bien. Robert no tiene derecho a tratarte así. Me da igual que sea mi hermano. Lo que ha hecho es imperdonable. Está casado. Tiene que elegir a su mujer. Elegir a su mujer no significa humillar a su madre, explotó George. Yo estoy casado, mamá. Tengo 2 niños. Y Andrea jamás me pediría que te tratara así. Jamás. Y si lo hiciera, continuó sin dudar, entonces no sería la mujer con la que quiero estar. Una buena esposa no te obliga a elegir entre ella y tu familia. Una buena esposa integra. No, te integra. Esas palabras me hicieron llorar. Porque George tenía razón. Un buen compañero no te obliga a abandonar a los tuyos. Mamá, dijo Marianne con voz firme. Necesito que entiendas una cosa. Tú nos lo diste todo. Trabajaste hasta romperte para que pudiéramos estudiar. Pagaste nuestras carreras. Nos ayudaste cuando lo necesitábamos. Ahora nos toca a nosotros cuidarte. No quiero ser una carga. No eres una carga, gritó Marianne. Eres nuestra madre y que pienses que podría serlo me rompe el corazón. George se acercó y nos abrazó a las 2. Mamá, cuando salgas de aquí, vamos a arreglarlo todo. Yo hablaré personalmente con Robert. Si no cambia, si no se arrodilla y pide perdón, yo también lo borraré de mi vida como hermano. No quiero que peleéis por mí. No es por ti, mamá. Es por lo que está bien. Y lo que Robert hizo está mal. En ese momento entró el médico, un hombre mayor con gafas y gesto serio. Familia Salazar, necesito hablarles del estado de la señora Carol. Todos nos tensemos. El infarto leve fue provocado por estrés agudo y prolongado. La tensión arterial de su madre estaba en niveles peligrosos. Si no hacemos cambios drásticos en su estilo de vida, el siguiente no será leve. Será un infarto masivo y probablemente mortal. Las palabras cayeron como piedras. ¿Qué necesita? Preguntó Marianne de inmediato. Primero, eliminar por completo las fuentes de estrés. Segundo, medicación diaria para controlar la tensión. Tercero, terapia psicológica, porque el daño no es solo físico, también es emocional. Y cuarto, una red de apoyo real. Familia que la cuide, no que la destruya. George y Marianne asintieron. Lo tendrá todo, dijo George. Se lo doy mi palabra. El médico me miró directamente. Señora Carol, ¿qué es lo que más estrés le está provocando ahora mismo? La pregunta me pilló desprevenida. Pensé en Robert, en Daniele, en el cuartucho, en los muebles vendidos, en la humillación. Mi hijo mayor, dije al fin, y la situación con él. Entonces, por prescripción médica, le recomiendo que corte temporalmente el contacto con esa situación durante al menos 3 meses. Necesita sanar, y no puede sanar si sigue recibiendo heridas. Esas palabras fueron como una liberación. Un médico me estaba dando permiso para alejarme, para cuidarme, para poner límites sin culpa. Lo haré, dije. Marianne apretó mi mano. Y nosotros estaremos contigo en cada paso. Salí del hospital 2 días después. Marianne se quedó conmigo en un hotel cercano. George tuvo que volver a Austin por trabajo, pero llamaba 3 veces al día. Robert nunca apareció. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Pero ya no esperaba nada de él, porque en esa cama de hospital había descubierto algo importante. Había estado buscando amor en el lugar equivocado. Robert me había mostrado quién era,
y tenía que aceptarlo. Pero Marianne y George me demostraron que no estaba sola, que todavía tenía familia. Familia de verdad. Una semana después estaba sentada en el pequeño apartamento que había alquilado con el dinero del alquiler. Era un lugar modesto, una habitación, cocina pequeña, baño completo, pero era mío, limpio, ordenado, tranquilo. Marianne me ayudó a decorarlo. Compramos plantas, cortinas nuevas, una mecedora cómoda para leer, y por primera vez en meses me sentí en casa. Estaba tomando café en la mesita junto a la ventana cuando sonó el móvil. Número desconocido. Dudé antes de contestar. Diga, señora Carol, soy el señor Méndez. Señor Méndez, buenos días. Tengo noticias. Robert acaba de hacer el primer pago. $2.200, 1.200 de alquiler y 1.000 de la deuda. Me quedé en silencio, procesándolo. ¿De verdad? Sí. Y hay algo más. Su nuera, Daniele, ha conseguido trabajo en unos grandes almacenes. Vendedora de perfumes. No pude evitar sonreír un poco. Daniele, que nunca había trabajado un día en su vida, ahora vendiendo perfumes. La vida tiene formas muy raras de dar lecciones. Gracias por avisarme, señor Méndez. ¿Hay otra cosa? Carol. Robert llamó a la oficina. Preguntó por ti. Dice que necesita hablar contigo. No estoy preparada para eso, dije de inmediato. Lo entiendo. Solo quería que lo supieras. Colgué y miré por la ventana. Afuera, la vida seguía. Gente caminando, niños jugando, vendedores gritando su mercancía. Y allí estaba yo, viva, respirando, sanando. Había perdido mucho, pero también había ganado algo que no tiene precio. Había recuperado mi dignidad. Y nadie, nunca más, volvería a quitármela. Pero Robert no iba a rendirse tan fácilmente. Y lo que hizo después me obligó a tomar la decisión más difícil de toda mi vida. 2 semanas después de salir del hospital, estaba regando las plantas del pequeño balcón cuando oí golpes en la puerta. Fuertes, desesperados, insistentes. Mamá, mamá, por favor, sé que estás ahí. Era Robert. Me quedé helada, con la regadera todavía en la mano. Mamá, tenemos que hablar. Por favor, es importante. No quería abrir. El médico me había dicho que evitara el estrés. Marianne me había hecho prometer que no vería a Robert hasta que estuviera más fuerte. Pero era mi hijo, por mucho que me hubiera herido, seguía siendo mi hijo. Abrí la puerta solo una rendija. Robert parecía destruido. Había adelgazado por lo menos 10 kilos. Tenía ojeras profundas, negras. La ropa le colgaba como si fuera 2 tallas más grande. Parecía un fantasma de sí mismo. ¿Qué quieres, Robert? Pregunté con voz neutra. Necesito hablar contigo, por favor. 5 minutos. El médico me tiene prohibidas las situaciones de estrés. Lo sé, lo sé. La señora Lucy me lo contó. Mamá, yo no sabía que estabas tan mal. Si lo hubieras sabido. Te avisaron 7 horas antes que a tus hermanos y no viniste. Esas palabras le cayeron como una bofetada. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Daniele no me dejó ir. Dijo que era un truco tuyo para manipularme, que querías hacerte la víctima. Yo le creí. Y cuando me di cuenta del error ya había salido del hospital y no sabía dónde estabas. Marianne y George te encontraron sin problema, porque son mejores hijos que yo, dijo con la voz rota. Mamá, por favor, déjame entrar solo 5 minutos. Necesito decirte algo importante. Contra todo mi buen juicio, abrí la puerta. Robert entró y miró el pequeño apartamento. Vi vergüenza en su cara. Dolor. Arrepentimiento. Está bonito, dijo en voz baja. Pequeño, pero acogedor. Es lo que puedo pagar con el alquiler del edificio de tu padre. Se sentó en el sofá con cuidado, como si temiera romper algo. Mamá, vine a decirte que tenías razón en todo. Lo miré con desconfianza. Daniele me está destruyendo, continuó. Desde que firmamos el contrato y tuvo que ponerse a trabajar se ha vuelto insoportable. Se queja todo el día. Dice que todo es culpa mía.
que le prometí una vida y le di otra. Y tenías razón, ¿verdad? Dije sin emoción. Le prometiste una casa que no era tuya. Lo sé, se tapó la cara con las manos. Lo sé, y fue mi error. Un error enorme. Pero mamá, estoy atrapado. Viene un bebé. No puedo divorciarme ahora. ¿Eso viniste a decirme? ¿A lloriquear por tus problemas de matrimonio? No, Vaina, respiro hondo. Vine a pedirte perdón de rodillas si hace falta. Por todo. Por tirar tus cosas. Por el cuartucho, por el dinero, por los muebles de la abuela, por cerrarte la puerta en la cara, por no ir al hospital, por ser el peor hijo del mundo. Las lágrimas le corrían por las mejillas y yo no sentí nada. Esa fue la parte más aterradora, que mi propio hijo llorara delante de mí y yo no tuviera ganas de consolarlo. Robert, dije despacio, ¿Daniele sabe que estás aquí? Negó con la cabeza. Me escapé mientras estaba trabajando. Si se entera, se vuelve loca. ¿Por qué? Porque sigue enfadada contigo. Dice que les arruinaste la vida, que les quitaste todo. Solté una risa amarga. Yo no les quité nada. Puse límites. Hay diferencia. Lo sé, mamá, pero ella no lo ve así. ¿Y tú cómo lo ves? Robert levantó la mirada. Veo que perdí a mi madre por una mujer que ni siquiera me respeta, que me grita, que me echa la culpa de todo, que me amenaza con quitarme a mi hijo si no hago lo que ella dice. Pues divorciate, dije simplemente. No puedo. Estamos esperando un bebé. Robert, yo estaba de 7 meses con George cuando murió tu padre. Tuve que seguir sola. Si puedes trabajar, puedes mantener a tu hijo. Con Danielle, o sin ella. Pero, sin peros. O te quedas con ella y aceptas las consecuencias, o te separas y construyes una vida nueva. Pero no puedes seguir así, destruyéndote. Y no puedes venir aquí esperando que yo te resuelva la vida. Robert se quedó callado mucho rato. ¿Ya no me quieres, mamá? Preguntó con voz de niño pequeño. Esa pregunta me rompió el corazón. Siempre te voy a querer, Robert. Eres mi hijo. Te llevé en la barriga. Te crié. Te enseñé a andar, a hablar, a leer. Pero ya no confío en ti. Y no sé si algún día volveré a confiar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Suplicó? Dime qué tengo que hacer para recuperar tu confianza. Madurar, dije simplemente. Deja de ser un niño que espera que su mamá lo solucione todo. Toma decisiones como adulto. Defiende lo que está bien, aunque sea difícil. Y si lo hago, si cambio, ¿me perdonarás? No lo sé, Robert. De verdad que no lo sé. Se levantó lentamente del sofá. Parecía más viejo de lo que era, cansado, derrotado. Entonces solo me queda demostrártelo con hechos, dijo. Ya no con palabras. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se giró una última vez. Cuando nazca el bebé, ¿vendrías a conocerlo? La pregunta me pilló desprevenida. Si de verdad me invitas, si me tratas con respeto, si Daniele acepta mi presencia sin dramas, entonces sí, iré. Gracias, mamá. Y se fue. Me quedé en medio del apartamento temblando. Marianne tenía razón. Verlo había sido estresante, pero también necesario. Robert necesitaba oír la verdad y yo necesitaba decírsela. Esa noche no pude dormir. Repasaba una y otra vez la conversación. La cara destrozada de Robert, sus palabras. ¿Había sido demasiado dura, demasiado fría? ¿O solo estaba protegiendo mi corazón de más dolor? A las 2 de la madrugada sonó el móvil. Era Mary Ann. Mamá, ¿estás despierta? Sí, cariño. ¿Qué pasa? Acabo de recibir una llamada muy extraña de una mujer que dice ser la madre de Daniele. Se me heló la sangre. ¿La señora Beatrice? ¿Qué quería? Quiere quedar contigo. Dice que es urgente, que tiene información que necesitas saber sobre Daniele y Robert. ¿Información? ¿Qué clase de información? No quiso decírmelo por teléfono. Solo que es grave y que puede cambiarlo todo. Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Por qué la madre de Daniele querría hablar conmigo después de cómo me trató en aquella cena horrible? ¿Tú qué opinas? Le pregunté a Marianne. Opino que la escuches, pero no sola.
Yo voy contigo. ¿Puedes venir desde Denver? Ya estoy de camino. Salí hace 2 horas. Mañana por la tarde estoy ahí. Mi hija, siempre protegiéndome. Gracias, Mary Ann. Para eso estamos, mamá. Nadie te va a volver a hacer daño. No mientras yo respire. Al día siguiente, Marianne y yo nos encontramos con la señora Beatrice en una cafetería del centro. Llegó puntual, pero no parecía la mujer arrogante y elegante que yo conocía. Llevaba el pelo desarreglado, ojeras profundas, las manos le temblaban al sujetar el bolso. Gracias por venir, dijo con voz quebrada. ¿Qué quiere, señora Beatrice? Preguntó Marianne con tono profesional y frío. La señora Beatrice sacó un sobre del bolso. Lo puso encima de la mesa. Necesito que sepan la verdad sobre mi hija, sobre lo que es en realidad. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos, muchos documentos, extractos bancarios, fotografías, mensajes impresos. Y lo que vi allí me dejó sin aliento. Porque Daniele no era solo una mujer manipuladora y caprichosa. Era algo mucho, mucho peor. Y lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiarlo todo. Absolutamente todo. Lo que la señora Beatrice me reveló aquella tarde fue tan impactante que no podía creerlo. Y cuando Robert se enterara, su mundo se iba a derrumbar por completo. Mis manos temblaban mientras revisaba los documentos, extractos de tarjetas de crédito que nunca había visto. Todas a nombre de Danielle. Todas con deudas enormes. $23,000. Leí en voz alta, sintiendo que se me secaba la boca. ¿Deudas de tarjetas de crédito? ¿Cómo es posible? Los ojos de la señora Beatrice estaban rojos. Parecía haber envejecido años desde la última vez que la vi. Mi hija es adicta a las compras. Compradora compulsiva. Lleva así desde los 20 años. Su padre y yo le hemos pagado las deudas 5 veces. 5. Y siempre recae. Marianne tomó los documentos y los revisó con ojo de abogada. Estas tarjetas las sacó hace 3 años. Mucho antes de casarse con Robert. Exacto, asintió la señora Beatrice. Daniele conoció a Robert en una aplicación de citas. Cuando se enteró de que tenía casa, bueno, vio la oportunidad perfecta. Espera, la interrumpí, sintiendo náuseas. ¿Me está diciendo que mi nuera se casó con mi hijo por interés? No solo eso, hija mía. Mi hija le mintió sobre el embarazo. El mundo se paró. ¿Qué? Susurré. La señora Beatrice sacó más papeles del sobre. Informes médicos, recetas, mensajes impresos. Daniele no puede tener hijos. Tiene un problema uterino desde los 18 años. Lo sabemos desde entonces. Los médicos fueron claros. Un embarazo natural es imposible. Marianne y yo nos miramos horrorizadas. Pero está embarazada. La vimos en la cena. El médico lo mencionó. Dijo que no podía estresarse. Está mintiendo, dijo la señora Beatrice con voz rota. No hay embarazo. Nunca lo hubo. Miren estos mensajes. Me pasó su móvil. Eran conversaciones de WhatsApp entre ella y Daniele. Daniele, ya le dije a Robert que estoy embarazada. Se puso súper feliz. Señora Beatrice. Daniele, no puedes hacer esto. Cuando ese antier de que mentiste. Daniele, no se va a enterar. Diré que lo perdí dentro de unos meses, pero para entonces ya estaré bien instalada en la casa. Señora Beatrice, esto está muy mal. Daniele, tú nunca me apoyas. Siempre criticando. Por eso estoy así. Necesito esta casa, mamá. Necesito salir de las deudas o me van a demandar. Sentí que no podía respirar. Robert no sabe nada de esto. Nada, continuó la señora Beatrice. Daniele es muy buena mintiendo. Siempre lo ha sido. Se compró ropa de premamá. Busca síntomas de embarazo en Internet para fingir náuseas. Hasta compró tests de embarazo positivos por Internet para enseñarle fotos. ¿Por qué me cuenta esto? Pregunté. Usted es su madre. ¿Por qué traicionar a su propia hija? La señora Beatrice se tapó la cara con las manos y empezó a llorar. Porque ya no puedo más. No puedo seguir viendo cómo destruye vidas. Ya ha estafado a 3 hombres antes de Robert. Siempre la misma historia. Se enamoran, ella inventa embarazos, saca dinero,
cuando ya no puede sostener la mentira, desaparece. Dios mío, susurré. Esta vez fue distinto. Esta vez encontró a alguien que tenía una casa y decidió quedarse. Y cuando usted apareció como obstáculo, la vi hacer cosas horribles. Tirar sus pertenencias, vender sus muebles, humillarla. ¿Y tú no dijiste nada?, preguntó Marianne con voz dura. Tenía miedo, lloró la señora Beatrice. Mi hija puede ser peligrosa. Manipula, miente, amenaza. Me dijo que si le contaba algo a Robert me borraría de su vida para siempre. Y es mi única hija, mi único bebé. Pero ya no es un bebé, dije con voz firme. Es una mujer adulta que está cometiendo fraude. Y usted es cómplice por callar. La señora Beatrice asintió entre lágrimas. Lo sé, por eso estoy aquí. Porque ayer Daniele vino a pedirme más dinero. $5,000. Dice que necesita hacerse pruebas falsas de embarazo para seguir engañando a Robert. Y yo, ya no puedo más. No puedo. Marianne recogió todos los documentos y los guardó con cuidado. Voy a necesitar copias certificadas de todo esto. Y necesito que esté dispuesta a declarar si fuera necesario. Lo que haga falta, dijo la señora Beatrice. Solo quiero que esto termine antes de que mi hija arruine más vidas. ¿Y su marido dónde está en todo esto?, pregunté. Armstrong no sabe nada. Cree que Daniele por fin se ha asentado. Si se entera, no sé qué haría. Está muy orgulloso de ella. Pues va a tener que enterarse, dijo Marianne. Porque esto es grave. Muy grave. Miré los documentos sobre la mesa. Mi hijo, mi pobre Robert, engañado, manipulado, destruido por una mujer que nunca lo quiso, que solo vio en él una oportunidad. Tengo que decírselo, dije. Robert tiene que saber la verdad. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Marianne. Esto lo va a destrozar. Ya está destrozado. Pero al menos, si conoce la verdad, podrá empezar a reconstruirse sobre algo real y no sobre mentiras. La señora Beatrice tomó mis manos. Gracias. Gracias por ser más madre que yo. Por proteger a su hijo cuando él no la protegió a usted. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Seguía siendo madre a pesar de todo. Esa misma tarde marqué el número de Robert. Contestó al segundo tono. Mamá, Robert, necesito que vengas a mi apartamento ahora mismo. Es urgente. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Estoy bien, pero tenemos que hablar. Trae a Danielle contigo. ¿Danielle? Pero mamá. Robert, dije con voz firme. O venís los dos en una hora o voy yo a vuestra casa. Y créeme, no queréis que esta conversación sea allí. Vale. Estaremos ahí. Call Wymeyer a Mary Ann. ¿Estás preparada?, preguntó. No, pero hay que hacerlo. 40 minutos después llamaron a la puerta. Abrí. Robert estaba nervioso, tirando del cuello de la camisa. A su lado, Daniele con cara de mala leche y la ropa de premamá bien apretada. Espero que sea importante. Mamá, dijo Daniele con tono aburrido. He tenido que pedir permiso en el trabajo. Pasad, dije simplemente. Entraron y se sentaron en el sofá. Marianne se quedó de pie a mi lado, con una carpeta en las manos. ¿Qué pasa?, preguntó Robert. ¿Por qué está Marianne aquí? Porque lo que voy a contaros es muy grave y necesitas apoyo familiar. Vi cómo la cara de Daniele pasaba del aburrimiento a la alerta. ¿Grave?, preguntó con voz aguda. ¿De qué estás hablando? Hablo de mentiras, dije, mirándola directamente. Hablo de fraude. Hablo de manipulación. No sé de qué. Tu madre vino a verme. La corte. Y me lo contó todo. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Daniele. ¿Mi madre? ¿Qué te dijo? Marianne abrió la carpeta y empezó a sacar documentos. Dijo que no estás embarazada, que nunca lo estuviste, que tienes una malformación uterina con adherencias graves, imposibilidad de embarazo natural. El silencio fue ensordecedor. Robert se levantó lentamente del sofá. ¿Qué? Su voz salió en un susurro. ¿Qué has dicho? Está mintiendo, gritó Daniele. Mi madre está loca. Se lo inventa porque tiene celos de que yo sea feliz. Aquí están los informes médicos, dijo Marianne,
mostrándolos. Certificados con tu nombre completo. Diagnóstico de útero en forma de cuerno con adherencias severas. Imposibilidad de embarazo natural. Son antiguos, de hace años. Ahora estoy mejor. La fecha es de hace 6 meses, dijo Marianne con frialdad. Cuando ya estabas casada con Robert. Y aquí está la conversación con tu madre donde admites que estás mintiendo sobre el embarazo. Le enseñó el móvil con los mensajes. Robert lo tomó con manos temblorosas. Leyó una vez, 2, 3, y se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos. No, no puede ser, susurró. Robert, amor, escúchame. Daniele se arrodilló frente a él. Estoy embarazada. Te lo juro. Esos documentos son falsos. Tu madre los falsificó para separarnos. Entonces, ¿por qué tu propia madre me dio esta información? Pregunté. ¿Por qué me odia? Siempre me ha odiado. Daniele, dijo Robert con voz muerta, alzando la mirada. Enséñame pruebas de embarazo recientes. ¿De un médico de verdad? Con tu nombre. Daniele abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Yo las tengo en casa. Mentirosa, dijo Marianne. Tu madre también nos contó que compraste test positivos por internet, que todo ha sido un montaje desde el principio. No, estoy embarazada. Lo estoy. Entonces vamos al hospital ahora mismo, dijo Robert, poniéndose de pie. Ahora, y te haces una ecografía delante de mí. Daniele se quedó helada. Es tarde. Las urgencias están abiertas las 24 horas, dijo Marianne. Vamos ahora. No, no voy. No tengo que demostraros nada. Y ahí estaba, la confesión sin palabras. Robert la miró con los ojos llenos de lágrimas. Dime la verdad, dijo con voz rota. Por favor, solo dime la verdad. Daniele estuvo mucho tiempo en silencio y luego, muy despacio, empezó a llorar. No estoy embarazada, susurró. Nunca lo estuve. El grito de dolor que salió de Robert me desgarró el alma. Se llevó las manos a la cabeza, se tiró del pelo, empezó a dar vueltas como un animal enjaulado. ¿Por qué? ¿Gritó? ¿Por qué me hiciste esto? Porque necesitaba la casa. Porque tengo deudas. Porque estaba desesperada. ¿Y yo qué? ¿Es que no importaba? ¿Mis sentimientos? ¿Mi vida? Iba a funcionar. Iba a decirte que lo perdí dentro de unos meses y ya está. Nadie tenía que salir herido. Me has destruido. Robert Larraba Amares. Dejé a mi madre. Te dejé humillarla. Gasté todo mi dinero. Todo por una mentira. Daniele intentó acercarse, pero Robert se apartó como si fuera veneno. No me toques. Nunca más me toques. Robert, por favor. Fuera. Rugió. Sal de aquí. No quiero verte nunca más. Daniel me miró con odio puro. Esto es culpa tuya, siseó. Tú lo arruinaste todo. Podríamos haber sido felices. La felicidad construida sobre mentiras no es felicidad, dije con calma. Es solo una ilusión que tarde o temprano se derrumba. Daniele agarró su bolso y salió dando un portazo. Robert se derrumbó en el suelo, llorando como un niño pequeño. Me acerqué despacio. Me senté a su lado en el suelo. Por primera vez en meses, lo abracé. Mi hijo, mi pobre hijo roto. Lo siento, mamá, lo siento tanto. Tenías razón en todo. Y yo fui un idiota. Un idiota que te hizo daño por alguien que no valía nada. SHH. Lo mecí suavemente. Ya pasó. Ya pasó. Ya se acabó. ¿Algún día podrás perdonarme? Ya te perdoné. Hijo, dije, sintiendo que mis propias lágrimas caían. Desde el momento en que decidiste venir a buscar la verdad. Nos quedamos así, en el suelo de mi pequeño apartamento, llorando juntos. Porque a veces, para volver a construir, primero hay que derrumbarse del todo. Y mi hijo acababa de tocar fondo. Pero yo iba a estar ahí para ayudarlo a levantarse. Porque eso es lo que hacen las madres. Perdonan, curan, reconstruyen. Aunque duela, sobre todo cuando duele. La verdad había salido a la luz. Pero aún quedaba una última decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre.
Los días siguientes fueron un torbellino. Robert presentó inmediatamente la demanda de divorcio. Con las pruebas que teníamos, el fraude del embarazo falso, las deudas ocultas, los mensajes confesando la manipulación, el abogado dijo que sería rápido y contundente. Danielle intentó pelear. Exigió compensación económica. Amenazó con demandar por daños emocionales. Incluso inventó que Robert la había maltratado. Pero cada mentira se derrumbó ante las pruebas. La señora Beatrice, fiel a su palabra, declaró en contra de su propia hija. Fue desgarrador verla en el juzgado llorando mientras contaba la verdad. El señor Armstrong, al enterarse de todo, sufrió un colapso nervioso. Estuvo 3 días ingresado. Cuando salió, le prohibió a Danielle volver a pisar su casa. Danielle se quedó sola. Sin casa, sin marido, sin familia. Y aunque una parte de mí sintió lástima, otra parte, la que había sido humillada y destrozada, sabía que esto era justicia. No venganza. Justicia. Las consecuencias naturales de sus actos. 2 meses después del divorcio, Robert y yo estábamos sentados en mi apartamento tomando café. Se había mudado a un estudio pequeño cerca de su trabajo. Estaba aún más delgado, pero sus ojos tenían una claridad que no les veía desde hacía años. «Mamá», dijo, removiendo el azúcar del café. «He estado pensando mucho en todo, en cómo llegamos hasta aquí, y me di cuenta de algo. Yo no me casé con Danielle por amor. Me casé por miedo. ¿Miedo a qué? A quedarme solo. A no ser suficiente. Cuando murió papá, yo tenía 15 años. Y te vi romperte la espalda para sacarnos adelante. Siempre quise demostrarte que había valido la pena, que tu sacrificio había servido de algo». Se le quebró la voz. Entonces apareció Danielle, guapa, segura de sí misma, interesada en mí, y pensé que era mi oportunidad de tener la familia perfecta, de demostrarte que yo lo había conseguido. Pero lo hice todo mal, mamá. En vez de protegerte, te hice daño. En vez de honrar tu sacrificio, lo pisoteé. Traicioné todo lo que me enseñaste para impresionar a alguien que nunca me quiso. Las lágrimas le rodaban por las mejillas. ¿Cómo puedes perdonarme? ¿Cómo puedes ni siquiera mirarme después de lo que te hice? Me levanté de la silla y me senté a su lado. Le tomé la cara entre las manos como cuando era pequeño y tenía pesadillas. Robert, escúchame bien. Todos cometemos errores. Todos. Lo importante no es el error, es lo que haces después de cometerlo. Pero tú reconociste tu error. Pediste perdón. Terminaste una relación tóxica. Estás reconstruyendo tu vida. Eso requiere más valor que no equivocarse nunca. ¿De verdad me perdonas? Ya te lo dije. Te perdoné en el momento en que tuviste el valor de buscar la verdad. Nos abrazamos fuerte y sentí que algo que se había roto entre nosotros empezaba a sanar. No estaba curado del todo. Aún había cicatrices. Aún dolía. Pero estaba sanando. Y con eso bastaba por ahora. 3 meses después sonó mi móvil. Era un número desconocido. «Señora Carol, soy el señor Méndez». «Señor Méndez, ¿qué pasó?» «Tengo noticias. Esta mañana detuvieron a Danielle. Se me cayó el estómago». «¿Detenida? ¿Por qué?» «Estafa». Resulta que después del divorcio con Robert intentó lo mismo con otro hombre, un empresario de Queens. Le dijo que estaba embarazada, le sacó dinero de las cuentas, vendió algunas de sus cosas. Dios mío, este hombre fue más listo. Contrató a un detective privado. Descubrió todo su historial, las estafas anteriores, los embarazos falsos, todo, y presentó denuncia penal. Ahora enfrenta cargos por estafa agravada. Pueden caerle hasta 8 años de cárcel. Además, las víctimas anteriores se están sumando a una demanda colectiva. Su madre también va a declarar. Me quedé en silencio, procesando. «¿Cómo está Robert?», pregunté. «¿Lo sabe?». Se lo conté hace 1 hora. Dijo que espera que aprenda, que encuentre ayuda, pero que ya no es su problema. «Bien», dije. «Eso es maduro de su parte». «¿Hay algo más, Carol?». «Robert ha hecho todos los pagos. Los $2.200 al mes durante 4 meses seguidos, sin fallar, sin quejarse». «Lo sé. He estado revisando la cuenta. ¿Quieres saber si considerarías renegociar el contrato?».
no para pagar menos, sino para poder visitarte más a menudo. Dice que echa de menos hablar contigo. Sentí un nudo en la garganta. Dile que venga a cenar el domingo. Voy a hacer asado, su favorito. Escuché la sonrisa en la voz del abogado. Se lo digo. Y Carol, me alegro de ver que las cosas van mejor. Gracias, señor Méndez. Por todo. El domingo Robert llegó con flores y un pastel de chocolate. No tenías que traer nada, dije al abrirle. Quería. Es lo menos que puedo hacer. Comimos juntos. Hablamos de su trabajo, de su nuevo apartamento, de sus planes de futuro. Hablamos de Marianne y George, de los sobrinos que vivían lejos. Hablamos de todo y de nada como antes de que apareciera Daniele. Y fue normal, cómodo, sanador. Al terminar la cena, Robert sacó un sobre de la mochila. ¿Qué es eso? Pregunté. Ábrelo. Lo abrí con cuidado. Dentro había documentos legales. Eran las escrituras de la casa traspasadas por completo a mi nombre. Sin condiciones, sin precario, nada. Robert, ¿qué es esto? ¿Es tuya, mamá? Siempre lo fue, pero ahora es oficial. Al 100% tuya. Renuncio a cualquier derecho. Pero la casa era para ti. Era un regalo. Del Kami Evergans de Conserver. Tú necesitas un patrimonio seguro, un lugar propio. Y esa casa es tuya. Yo voy a construir mi propio camino, como debía ser desde el principio. Las lágrimas me corrían por las mejillas. ¿Y tú dónde vas a vivir? Me quedo en mi apartamento. Estoy ahorrando para comprarme algo en unos años. Algo que me gane yo, no que me regalen. Déjame hacer esto, mamá. Déjame demostrarte que aprendí, que crecí, que tu sacrificio no fue en vano. Lo abracé fuerte. Mi hijo, mi niño pequeño que ya no era niño, que por fin se estaba convirtiendo en el hombre que siempre supe que podía ser. 6 meses después, yo estaba de nuevo en esa misma casa de la calle Jacaranda. Pero ahora era distinta. Había limpiado cada rincón. Había pintado las paredes de colores nuevos. Había puesto plantas en todas las ventanas. Marianne me había ayudado a renovar la cocina. George había arreglado el jardín. Why, Robert? Robert venía todos los domingos a comer conmigo. A veces traía a sus hermanos. A veces venía solo. Pero siempre llegaba puntual, respetuoso, cariñoso. Una tarde los 4 estábamos en el jardín, yo, Robert, Marianne y George, tomando limonada bajo la sombra de las bugambillas que yo misma planté hace años. ¿Sabéis qué día es hoy? Pregunté. ¿Qué día? Preguntó Marianne. Hace exactamente 1 año, hoy volví del entierro de la tía Grace y encontré mis cosas en el césped. Se hizo un silencio incómodo. «¿Mamá?» empezó Robert. No, lo interrumpí con una sonrisa. No lo digo para haceros sentir mal. Lo digo porque hace 1 año pensé que lo había perdido todo. Mi casa, mi dignidad, mi familia, mi hijo. Los miré a los 3. Sin embargo, lo que de verdad pasó es que perdí las ilusiones, las mentiras, las relaciones falsas. Y cuando todo eso se fue, descubrí lo que de verdad importa. ¿El qué? Preguntó George. Vosotros, los que os quedasteis, los que luchasteis por mí, los que me demostrasteis que la familia no es perfecta, pero puede ser real. Robert se secó disimuladamente los ojos. También descubrí algo sobre mí misma, continué. Descubrí que puedo ser fuerte, que puedo poner límites, que puedo exigir respeto sin sentirme culpable, que no tengo que conformarme con migajas de cariño. Tú nos diste una lección a todos. Mamá, dijo Marianne. A veces el mayor acto de amor es decir, ya basta. Exacto. Y hoy, 1 año después, estoy sentada en mi jardín, en mi casa, con mis hijos que de verdad me quieren, tomando limonada en paz. En paz, repitieron los 3. Brindamos con nuestros vasos de limonada y nos reímos. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo estaba donde debía estar. Esa noche, cuando mis hijos se fueron y me quedé sola, salí al jardín una última vez. Miré las estrellas, el mismo cielo que miré hace 1 año cuando creía que mi vida se había terminado. Pero no se había terminado. Había vuelto a empezar. Me había caído. Me habían roto. Había tocado fondo.
Pero me había levantado. Y había aprendido la lección más importante de todas. Que la dignidad no se regala. Se defiende. Que el respeto no se suplica. Se exige. Que el amor verdadero no humilla. Eleva. Y que nunca, nunca es tarde para hacer limpieza en tu vida de todo lo que ya no te sirve. Aunque eso signifique estar sola un tiempo. Porque estar sola con la dignidad intacta es mejor que estar acompañada en la humillación. Sonreí mirando las estrellas. Gracias, gracias, susurré, pensando en mi hermana. Gracias por enseñarme que la vida es corta y que no hay que gastarla con quien no nos valora. El viento sopló suave, moviendo las bugambillas, y juro que sentí la respuesta de mi hermana en esa brisa. De nada, hermanita. Ahora vive. Vive de verdad. Y eso es exactamente lo que hice. Viví con dignidad, con paz, con amor propio y con la certeza de que había ganado la batalla más importante de todas, la batalla por mi propia alma. Si esta historia te llegó al corazón es porque algo en ella resonó contigo. Tal vez tú también has sido humillado /diagonal por alguien que debería quererte. Tal vez tú también has sentido que no vales nada, que estorbas, que debes conformarte con las migajas. Déjame decirte algo desde lo más profundo de mi alma. Tú vales. Siempre has valido. Y mereces respeto. No importa tu edad. No importa si eres madre, abuela, hija o hermana. No importa cuántas veces te hayan hecho sentir pequeña. Tienes derecho a tu dignidad, a tu espacio, a tu paz, a tu felicidad. Y si alguien, quien sea, te hace sentir menos de lo que eres, entonces es hora de hacer limpieza, de decir basta, de poner límites, de exigir respeto, de defenderte. Porque la vida es demasiado corta para vivirla de rodillas. Y nunca, nunca es tarde para levantarse. Yo lo hice con 67 años. Tú también puedes. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario diciéndome desde dónde me lees: Estados Unidos, Colombia, México, España. Me encantaría saber que estas palabras llegaron hasta ti. Dale like si crees que la dignidad no tiene precio y suscríbete para más historias de mujeres valientes que decidieron no rendirse nunca. Porque todas llevamos una guerrera dentro esperando despertar.